les va? Primeramente, bueno, saludarlos, en especial a todas las madres, desearles un feliz día, a la que están, a las que no pudieron venir. Quiero confesarles que estoy un poquito nervioso, pero no por compartir la palabra, sino por las tortas que pusieron ahí. Las podemos tapar en un sábado. Así que bueno, vamos a compartir una palabra, voy a dar inicio yo, y mi hermano Dani, mi amigo, también va a hacer el cierre para poder compartir juntos hoy. Voy a orar para darle este tiempo y este lugar al Espíritu Santo. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta noche, porque sabemos que tu Espíritu está en este lugar, Señor, y sabemos que tu Espíritu tiene el control de este tiempo. Espíritu Santo, oro, Señor, para que seas vos, mediante mi boca, pueda fluir y pueda llegar a los corazones de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, no solo para llegar, Señor, con un mensaje, sino que para ser puesto por obra desde este mismo motivo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, la palabra que tengo para hoy, que hemos pasado y hemos compartido con Dani, la titulé Cosas celestiales versus las cosas terrenales. Hay una palabra que está, si quieren la pueden buscar, en Colosenses 3, del 1 al 4. Yo la voy a agarrar acá, ya la tengo, se la voy a leer. Dice, Colosenses 3, del 1 al 4. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si vos has experimentado la resurrección de Cristo en tu vida, si pasaste de muerte a vida, tenés algo hoy por hacer, buscar las cosas de arriba. Lo que yo busque de arriba va a determinar lo que obtenga aquí abajo. Yo traté de separar algunas cosas que muchas veces no se enfocan en la diaria y en lo terrenal, y en contrapuesto lo que Dios nos manda a que podamos estar enfocados, ¿no? Puse, por ejemplo, en las cosas terrenales, algunas de muchas que hay. Yo puse bienes, deleites, pecado, vanagloria y logros personales. Contrapuesto en las cosas celestiales, espirituales, está el amor, la paz, la presencia del Señor, la comunión con Dios y los dones. En esto, mientras yo repasaba ayer y hoy oraba, pude identificar, y hace rato que el Señor me viene hablando, y voy a compartir un ratito de lo que me sucedió a mí desde que llegué a Dios y pude conocerlo hasta el día de hoy, ¿no? En su momento, cuando yo inicié a conocer al Señor, venía con muchas luchas, con mucha necesidad de este enfoque, ¿no? Del amor, de la paz, de la comunión con Dios. Imploraba que eso sucediera en mi vida. Y el enfoque fue total en esas cosas. A medida que fue transcurriendo el proceso de restauración, de sanidad, es como que, hablo en mi caso, por ahí a ustedes también les ha pasado, ¿no? Pero como que me fui relajando en un montón de situaciones, ¿no? Y el enfoque empezó a cambiar. Ya cuando en la primera etapa, la paz que encontraba en la presencia del Señor, el amor que encontraba cuando estaba orando y sentía que Dios me abrazaba y me perdonaba y me animaba, empecé a acomodarme y a ser restaurado y empecé a agregarles otras cosas, como metas personales, como deleites, como cosas como querer generar bienes, que no digo que esté mal, pero digo que en mi caso hubo un tiempo donde eso quitó el enfoque total que yo tenía para con Dios. El enfoque en la primera etapa de mi vida fue total, fue una entrega total buscando estas cosas que yo necesitaba el día a día para poder vivir, para poder tener plenitud, para poder hablar con mi esposa, para poder ser padre. A medida que fue transcurriendo y Dios fue sanando y fue restaurando mi vida,
empecé a correr el enfoque en un montón de cosas, las cuales no estaban mal. En el caso mío, yo dejé de hacer varias cosas para enfocarme en eso. Entonces, y ahí pude entender, y esta vez y ayer, y mientras hoy repasaba esto, ¿dónde es el mayor problema? ¿Dónde fue en mi caso? Y considero que es de todos, donde se inicia esta problemática del desenfoque. Primero me hice una pregunta y dije, ¿dónde está mi mirada cada día? ¿Dónde pongo mi mirada cada día? ¿La pongo en Jesús? ¿La pongo un rato en Jesús, otro rato en lo que yo quiero? Y llegué a la conclusión que el campo de batalla de todo esto es la mente. Nuestra mente y los argumentos que Satanás va sembrando día a día. Entendamos que Satanás tiene todo el tiempo, es incansable, va a poner argumentos todo el tiempo para desenfocarnos de lo que realmente quiere Dios que estemos mirando. Entonces yo pensaba, ¿no? Como muchos argumentos que el diablo fue poniendo en mi mente, innecesarios, porque realmente yo no tenía la necesidad. Si yo a veces pienso, y muchas veces lo he hablado con Dai, si somos tan felices y tan plenos nos sentimos cuando estamos en la presencia de Dios, ¿por qué no hacemos esto más tiempo? Y nos dedicamos a hacer otras cosas que por ahí no nos llenan, al contrario, nos causan estrés. Si realmente lo que nos da plenitud, lo que nos da gozo, lo que nos hace estar en paz, fluir de otra manera, son las cosas que Dios nos manda y no las otras. Y muchas veces corremos atrás de las otras y vivimos el día a día y por momentos tenemos lapsos de sentir paz, de sentir amor. Entonces llegué a la conclusión que el campo de batalla estaba en la mente. Pude poner algunos ejemplos que están en la palabra. Busqué 4 ejemplos, lo voy a hacer corto porque son muchos, pero había más y quise ir descartando, pero realmente me parecieron los 4 que reflejaban justamente esto que hoy quería compartirles. Primeramente debemos saber, como dije recién, que al campo de batalla ser la mente vivimos en una lucha constante, el cual demanda de nosotros un esfuerzo para poder vencer esos argumentos. Pero también cuando nos esforzamos y vencemos esos argumentos, somos recompensados. Dios nos honra a cada uno de nosotros por hacer el esfuerzo. Como cuando no lo hacemos, Dios nos reprende y nos corrige desde el amor. Dios necesita que cada uno de nosotros esté enfocado en lo que tenemos que hacer. Que cada uno de nosotros esté enfocado en lo que Él tiene determinado para cada uno. Si cada uno de nosotros en esta noche podemos lograr en cada uno de los días estar enfocado realmente en el plan y en el diseño que Dios tiene para nosotros, imagínense lo que sería la iglesia de acá un tiempo. Pero muchas veces los argumentos nos llevan a distraernos, no solo a nosotros. Acá voy a dar varios ejemplos que han pasado. Uno de los ejemplos está en Mateo 4, cuando los argumentos de Satanás vienen a Jesús para tentarlo, pero Jesús estaba enfocado en el lugar donde tenía que estar enfocado, que es en la visión del Padre, en el propósito que tenía. Todos los que estamos acá tenemos un propósito. Y a veces nos desenfocamos de ese propósito. ¿Por qué? Porque ponemos la mirada en lo terrenal, como dije al principio, en la vanagloria, en las metas personales, en querer hacer, en querer estar, en querer hacer. Si cada uno tiene un propósito distinto y si cada uno encara su propósito de la manera y con el esfuerzo que Dios nos pide, todos vamos a estar unánimes, todos vamos a formar parte de un cuerpo. Pasa que a veces nos desenfocamos y queremos resaltar o queremos hacer tal cosa que Dios no nos pide. Entonces, cuando Satanás le da argumentos a Jesús y Jesús está enfocado con la mirada en el cielo y entendiendo su propósito, no fue quebrantado ni fue distraído, sino que tuvo la victoria de cada una de esas propuestas que Satanás le hacía.
versículo que también encontré que refleja esto, que lo hemos visto hace una semana con los varones, es Números 13, cuando habla de los 2 espías, ¿no?, que fueron a examinar la tierra. Y de los 12 había 10 que estaban mirando lo natural, se quedaron con la impresión de la fortaleza, del ejército que tenían, pero había 2 que estaban enfocados realmente en lo que Cristo quería y en la visión del reino y en el cielo. Y esas 2 personas fueron honradas, fueron recompensadas, fueron las personas que pudieron entrar a la tierra prometida. Otro de los ejemplos que encontré es en Génesis 3, Eva, el argumento de Satanás, para que ella pueda quitar su vista de lo espiritual y darle su vista a lo natural. Y automáticamente, al tomar esa decisión, vio que el árbol era bueno y comió la manzana, mordió, no sé si la comió toda, mordió seguro. Y las consecuencias. Vemos que Josué y Caleb se mantuvieron conectados y fueron honrados. Vemos que Eva no lo hizo y fue destruida y arrancada del Edén. Este que voy a poner ahora es el ejemplo que más me impresionó, porque transcurre en un lapso de 24 horas, donde Pedro es honrado y exaltado por el mismo Jesús, y a las horas es reprendido. Mateo 16, de 16 a 19, cuando Jesús le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién cree que soy yo? Pedro, conectado y enfocado en el cielo, obtiene la revelación. Esa es una de las cosas que también debemos saber para nosotros caminar y transitar nuestro propósito hasta llegar a la meta. Debemos obtener constantemente revelación. Y la revelación viene de estar conectado, no viene de otra manera. Pedro obtuvo la revelación porque él estaba conectado con el cielo. Jesús lo honró, le cambió el nombre y lo bendijo. Y en menos de 24 horas, cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro quiere intervenir. Y Jesús lo reprende y dice, aléjate de mí. ¿Cómo puede ser que en 24 horas una persona en un momento esté enfocada, tenga una revelación de quién es, que muchos no la tenían, y a las 15, 20 horas esa misma persona es reprendido por el mismo Jesús? Y esto me lleva a pensar en mi vida y en el día a día. El otro día lo hablamos en los miércoles. Qué difícil que es mantenerlo enfocado espiritualmente, vivir conectados y alineados todo el día. Y sobre todas las cosas, no sé por qué, pero mientras oraba y repasaba, aún creo que nosotros nos toca una parte por ahí más difícil, pero también nos requiere de más esfuerzo. Nosotros vivimos hoy acá en una metrópolis donde las cosas y las distracciones se agudizan mucho más que en otro lado. Yo a veces pongo prédicas de otro lado, de distintas provincias, donde por ahí no tienen tantas cosas como tenemos acá, y ves iglesia llena y la gente adorando y corriendo. Y acá me cuesta ver ese hambre y ese furor por el Señor. Y a veces y mientras hoy oraba, pensaba en esto, ¿no? A veces estamos muy distraídos en lo que realmente no tenemos que estar, y dejamos de ponerle los ojos en las cosas que Jesús realmente quiere. Cada uno de estos ejemplos lo vemos a Satanás interviniendo con el mismo Jesús, con los 2 espías, con Eva, con Pedro. Ellos caminaban con el Señor día a día. Ellos iban caminando, veían al Señor hacer milagros, restauraciones. Sin embargo, había luchas en cada uno de ellos. ¿Y por qué no nos va a pasar a nosotros? Yo me preguntaba, el Señor a mí me ha bendecido. Nosotros cuando llegamos a la iglesia realmente
estábamos en una situación muy difícil, no solo en lo personal, donde teníamos que restaurar nuestra vida entera porque teníamos que aprender a ser papá, a ser marido, a ser hijo, a ser hermano, y sino también en nuestra economía. Yo literalmente cuando llegamos a la iglesia yo no tenía directamente para comer. Dai sabe, nosotros, en mi caso, yo comía lo que juntaba de la basura o lo que iba encontrando por ahí. Cuando la conozco a Dai me traía, no digan no, que no se escuche, pero le sacaba milanesa a la mamá y me la traía para que yo pueda comer, porque bueno, era una manera de, ella tampoco estaba holgada económicamente. El Señor nos fue bendiciendo y yo me pregunto, ¿por qué, cómo fue que Dios nos fue bendiciendo? Porque yo sé, por ahí no conocen mi historia la mayoría, pero yo sé que todo lo que nos ha pasado, nada lo he buscado, sinceramente, y no lo digo porque me toque compartir esto, sino que es la verdad. Dios sabe que estoy diciendo la verdad, yo nada lo he buscado, pero también sé que hubo mucho tiempo, hubo muchos años donde no había otra cosa que no sea Dios para mí, no había otra cosa que no hablara que no sea del Señor. No había otra cosa que yo tenga en mi corazón que no sea Él y las almas. Y eso en un momento lo perdí. ¿Y qué pasó cuando lo perdí? Lo perdí por desviar mi misión, lo perdí por desviar mi mirada, lo perdí porque el Señor me ha bendecido y cuando yo venía viajando 3 horas con mis 4 hijos y empecé a tener una camioneta y ya quería una mejor. Y empecé a entrar en la ambición y esas cosas que tenemos o que tengo, y empecé a, sobre todas las cosas, y lo más feo, porque les repito, esto es algo que yo lucho día a día, no es algo que tenga resuelto ni mucho menos, el diablo se encarga día a día de ir poniéndome cosas para que yo me distraiga y no pueda cumplir, no pueda correr la carrera que Dios predestinó para mí, por ende no llegar a la meta. Entonces iba fijando mi mente en esas cosas, en los logros personales, sin pensar qué era lo que Dios quería. Ya me había olvidado un poco de eso. Puse mis sueños por delante de los sueños de Dios. ¿Y qué es lo que me pasó en ese momento o en esos momentos? Empecé a perder el gozo, empecé a perder la plenitud. Y yo decía, ¿cómo puede ser si cuando llegué al Señor no tenía nada? Y veníamos viajando en tren felices, volvíamos cantando. Yo cuando conozco al Señor vengo de una vida totalmente distinta. A mí me tuve que romper muchos argumentos. Ya entrar a la iglesia y ver la gente diciendo aleluya, para mí era todo muy raro. Y volverme de la iglesia en el tren, generalmente, que era un lugar que frecuentaba y conocía a mucha gente a la noche, veníamos cantando y predicando, y eso lo había perdido. Había perdido la plenitud del gozo de mi familia, de poder estar compartiendo algo sencillo. Ahora por ahí estábamos comiendo en un restaurante, pero no sentía la plenitud real que sentía en ese momento. Nosotros siempre como familia, bueno, no siempre, pero es algo que acostumbramos a hablar y decimos que si nosotros tenemos el amor de Dios y estamos conectados a Él, podemos tener un plato de fideos, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Pero comerlo y gozoso. Y si alguno se quedó con hambre, le doy el mío y fluye ese amor que viene de estar conectado. Por lo contrario, cuando no estamos conectados, podés tener un manjar en la mesa, podés tener un montón de cosas, pero la atmósfera que se vive ahí no es la misma. Y yo por lo menos quiero la atmósfera esa ante las cosas materiales. No digo que esté mal que vayamos en busca de eso, claro que tenemos que irlo. ¿Por qué no? Porque también podemos hacernos de eso para poder compartir. Lo que digo que está mal cuando eso es nuestra prioridad y dejamos de servir a Dios y ponemos argumentos. Y no puedo ir a ver a mi hermano porque tengo que trabajar. Y no puedo hacer esto cuando sabemos realmente que podemos hacernos el tiempo. O podemos ir después del tiempo. Lo que yo quiero compartirles, iglesia, es que tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene talentos, tiene dones. Y eso no puede influir si nosotros estamos con un pie acá y un pie allá. Dios no quiere honrar
como lo honró a Pedro, como lo honró a José, pero también el Señor nos va a reprender y nos va a corregir si nosotros nos desviamos. ¿Y saben por qué? Porque Dios es amor, pero también es justo. Y Dios nos necesita para hacer la obra aquí. Hay almas perdidas que están afuera. Y a veces nosotros, y no voy a ser nosotros, voy a hablar de mí, a veces soy egoísta y no dispongo el esfuerzo y el tiempo. Como antes, cuando estaba en la necesidad, no había otra cosa. Y está mi esposa acá y no me deja mentir. Y algunos me conocen de aquel tiempo y hacía lo que sea. 2 de la mañana me llamaba y ahora tengo que levantarme temprano y no lo hago. Me parece un poco injusto para aquel que me ha dado la salvación, me ha restaurado mi familia. Hoy puedo disfrutar de mis 6 hijos gracias a que el Señor intervino en mi vida. Y yo a veces decido poner la mirada en otro lado. Y déjeme decirle que no solo se va perjudicando mi propósito, sino que voy resquebrajándome adentro porque pierdo el gozo. Y servir a Dios sin el gozo se hace una carga. Terminamos haciendo religiosos, venimos a la iglesia por el hecho de cumplir, pero cuando no tenemos el gozo, cuando no tenemos esa plenitud del Señor, lo hacemos mecánicamente. Y Dios no quiere eso, porque ahí no está el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos que transformar nuestra vida y ser un puente, una herramienta para que otros sean transformados, necesitamos el Espíritu Santo. No hay otra manera. Y estas cosas que yo nombré antes, muchas veces van en contra. Hace un ratito les dije, el diablo tiene todo el tiempo del mundo y es incansable, puse acá, incansable para ponernos argumentos, palitos en la rueda. Y queremos avanzar y escuchamos el mensaje y decimos, uy, cuántas cosas me preocupo ahora, o si yo estuviera ahí, estuviera diciendo cuántas cosas me preocupo, quiero salir, quiero orar mañana, y llega el martes, el miércoles y ya empezamos, que me falta para la luz. Si realmente, el otro día cuando me tocó compartir la ofrenda, justamente el Señor me hablaba de eso, cuántas cosas tenemos que Dios nos da y no la disfrutamos y no la aprovechamos, como estar acá, como tener salud, como poder hoy me levanté y desayuné con mis hijos y los veía correr ahí en el parque, y lo damos como algo natural y lo damos por sentado, y eso no lo valoramos, no tenemos la dimensión de lo que es eso. A mí me tocó un tiempo, un año más o menos, ir a compartir la palabra y también orar por la gente del hospital del Rafo, ¿cómo es? Rafo. Y hay una sala que estaban los que estaban más ya, ¿cómo? Más avanzados, con metástasis y ese tipo de cosas. Y había gente grande y había chicos también. Y yo salía de ese lugar y es como esta palabra, diciendo, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo yo de mi vida? Porque hablaba y agarraba un pibe de 14 años que estaba ahí y le decía, mirá, bueno, le daba una palabra de ánimo, yo creo que el Señor va a sanar, ¿qué te gustaría que esté orando? ¿Qué te gustaría pedirle a Dios? Y él miraba la ventana hacia afuera y me decía, me gustaría poder estar ahí sentado en la plaza a la tarde. Era duro, porque eso me confrontaba, creo que el que más era ministrado era yo mismo. Yo salía de ese lugar sintiéndome culpable por estar atrás de muchas cosas que por ahí no era la que Dios quería que esté. Necesitamos entender que poner los ojos en el cielo es lo que necesitamos, iglesia. No solo para nuestra vida personal, sino para nosotros como iglesia. Si cada uno de los que estamos acá realmente podemos conectar con eso, podemos conectar con el cielo, buscar en la presencia, no lo hacemos mecánicamente, no lo hacemos por obligación, no hacemos la tarea que el pastor nos da con el cuaderno para venir el miércoles y cumplir, sino que lo hacemos con la ambición de entender
que eso nos va a perfeccionar, nos va a capacitar, nos va a dar otra revelación para poder ser una herramienta mejor útil en las manos de Dios y poder llegar a las almas, que es el fin. Poder vivir una vida en Cristo, sano, restaurado, disfrutando de las relaciones y ganar almas. Es sencillo, no hay mucho más. Nosotros, y como dije recién, la lucha en nuestra mente es lo que nos hace desviarnos todo el tiempo. Debemos entender que cada uno de nosotros tiene un diseño especial. No querer competir. El diablo nos argumenta y por mucho tiempo, muchos de los que están saben lo que hemos vivido por darle lugar en nuestra mente a la vanagloria, a los logros personales, no solo en la calle, y hablo de lo material, sino en la iglesia. Me enfoco en querer ser el que predique el domingo, pero no me enfoco en las almas. Y si la mitad de los que nosotros estamos acá pensamos de esa manera, se va a disolver todo, no estamos enfocados en lo que Dios quiere. Cada uno tiene un lugar preponderante dentro de la iglesia, dentro del reino, y debemos asumirlo con esa humildad, pero siempre conectado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a mostrar, el que nos va a corregir. Y créanme que, como dije recién, varios años lo he hecho de esa manera, hoy lucho, es una lucha constante, sé que es un día a día, me propongo cada día que me levanto y voy hacia la oficina a entregarle al Espíritu Santo el control y estar despierto para discernir todas las cosas, porque una vez que entro empiezan las cosas y no quiero desenfocarme, sino que quiero seguir escuchando su voz y lo que Él tiene para decirme en cada decisión que debo de tomar. Pero que todas las cosas que fui logrando en mi vida, y no hablo de lo material solamente, aunque sí Dios me ha bendecido, fue por estar enfocado en Dios. Yo pude restaurar, y obviamente que es algo que constantemente se va trabajando, aunque ya esté terminado, mi matrimonio, que vino devastado totalmente. Pude restaurar la relación con mis hijos, que vino devastada. Mis hijos no me querían ver directamente, me tenían miedo. Pude restaurar la relación con mis padres. Y así muchas cosas por el solo hecho de estar conectado con Dios. Vuelvo a repetir, no quiere decir que todo esté hecho. Es un día a día, sigo trabajando con mis hijos. Siempre les comparto algo, siempre les cuento cuando me toca. Una de las cosas que más me impactó cuando yo tenía 2 semanas más o menos de conocer al Señor, el Señor puso una inquietud en mi corazón de pedirle perdón a mi hija. Ella había visto muchas cosas, mucha violencia, muchas cosas que no tenía que haber visto con la edad que tenía 8 años, 8. Y la senté y le dije: Valentina, te pido perdón papá, porque ella, la respuesta de ella fue con 8 años: yo te perdono papá, pero vos me hiciste ver y vivir cosas que yo no tenía que haber vivido con 8 años. Y poder darle la vuelta a eso y poder disfrutar de una relación con mi hija, lo hizo el Espíritu Santo y estar enfocado. Porque cuando me enfoqué en el Espíritu Santo, siempre pongo un ejemplo, seguramente muchos lo escucharon porque lo digo siempre, pero lo voy a volver a repetir. Si yo apago las luces de este lugar y tapo todo con oscuridad, y nosotros tenemos que vivir acá durante 20 años, si me faltan las S de mente, ya me voy a acuerdo más. Y empezamos a movernos y no tenemos una gota de luz, esto se tornaría un desastre, ¿no? Chocaríamos por todos lados, la batería estaría apilada, así ya todo un desastre. Por años así, en la oscuridad viviendo nosotros. De repente llegó el Señor y prendió la luz de este lugar y nos encontramos con todo revuelto, y era o buscar del Señor y del Espíritu Santo para que me diga: esa silla va ahí, esa batería va ahí, o apagar la luz y seguir. Era más fácil eso, porque mi vida estaba así como esa habitación. Pero Dios es muy bueno y siempre busca darnos una nueva oportunidad. Sepamos que lo que yo estoy compartiendo, primeramente Dios me lo habló a mí, y yo a veces
cuando oro, digo, no, obviamente que no lo puedo razonar porque es inmenso el amor de Él, pero digo, qué paciencia tenés, cuánto amor tenés, porque otra vez mi papá me decía cuando me mandaba macana cuando era chico, pedía perdón, y me decía, vamos a poner el auto del kilometraje en cero, arrancamos de cero otra vez, me decía. Y el Señor me lo hace todo el tiempo, arrancamos de vuelta, vamos con esto, vamos que podemos. Porque entiendo que lo que Él tiene para mí es mucho mayor a lo que yo puedo ir logrando en mi propia fuerza o queriendo hacer con mi propia voluntad. Entonces, necesitamos saber y necesitamos poner los ojos en Él, en las cosas celestiales. Hay otras palabras también que no las tengo acá, pero se me vienen ahora, que fue una palabra que a mí me sostuvo, aunque es muy conocida, que es Mateo 6:33. Y es real, y es eficaz. Cuando ponemos los ojos en el reino de Dios, las cosas se añaden a nosotros. Yo, como dije al principio, yo las cosas no las busqué. Cuando yo conozco al Señor ni siquiera trabajaba, también me animaba a que pueda salir. Estaba en una depresión muy aguda, algunos me conocen y saben, pero lo comparto. Hacía meses que no me bañaba, no dormía, no quería vivir. Mis padres no me querían ver, mis hijos no me querían ver, mis amigos no me querían ver. Tan sola me quería ver porque estaba deslumbrada y bueno, no podía, ya no lo podía evitar. Pero llegué de esa manera. Y entender cómo Dios fue bendiciendo mi vida, cómo Dios fue con amor y paciencia llevándome a poner mis ojos en Él todo el tiempo, porque era lo único que tenía, era lo único que conocía. Yo no vengo de una familia cristiana, todo lo contrario, en mi casa no de maldad, pero se hablaba de Jesús o de la iglesia, como muchos escuchaban, en el lugar que te roban la plata, o ese tipo de cosas. Y yo escuchaba eso, entonces yo cuando llegué para mí era un poquito eso. Pero Dios me sorprendió. Desde el primer instante que yo llegué a la iglesia, tuve el encuentro con el Señor. Decidí, a pesar de todos esos argumentos que Satanás quiso poner ese día, yo tuve de los 11 años hasta los 32 años de consumo ininterrumpido, y muchas cosas más, tratamientos, internaciones, 3 años detenido, tratamiento psiquiátrico. Y cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, Satanás sabía lo que había para mí y empezó con el argumento desde el momento 1. Yo empecé a escuchar la alabanza y dije, bueno, más o menos, aleluya, levantaba la mano, todo muy raro, pero ahí donde estaba, como les digo, entre un lado y el otro, me decidí a poner los ojos en Cristo y mirar al cielo o seguir mirando mi postura. Empecé y decidí y le había dicho, mira, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a creer en Dios y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Todo fluyó, iba escuchando la palabra en ese momento, Dios me iba hablando. En un momento dijeron de pasar la ofrenda, y ya el enemigo vino a sembrar otro argumento más, diciendo todo lo que yo había escuchado de chico. Y otra vez tuve que decidir. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que eso nos pasa todos los días. Tenemos que decidir qué hacemos, dónde pongo mis ojos ante esta situación. Y tuve que volver a decidir y echar fuera ese pensamiento sin tener ninguna herramienta, porque era la primera vez que llegaba a la iglesia, y volver a creerle en ese mismo momento a Dios. Bueno, para mi sorpresa ese fue, junto con el nacimiento de mis hijos, creo que el día más importante, porque Dios me hizo libre ese mismo día y nunca más volví a tener ningún problema de adicciones. Sí, empezaba el trabajo de formación y restauración, ¿no? Porque si no hubiera sido la misma persona, nada más que no consumía. Y entonces eso me llevaba a pensar cómo es el día a día de cada uno. Si
yo en un culto donde hay adoración, el diablo venía y me aseguraba, no, mira estos hermanitos, te vas a poner en Dios, vas a ser aburrido, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro. Mirá, encima te piden ofrenda, viste que era como decía tu viejo, y todo el tiempo sin saber, yo mismo, era tanta la necesidad que tenía que ir corriendo esos pensamientos, porque me iba y no volvía más. Hoy, con algunas herramientas más y otro conocimiento, el diablo sigue poniendo momentos. A lo primero era que no conozca al Señor, que me vaya de ese lugar, que no obtenga la salvación. Bueno, esa batalla la había perdido. Después ya era que no llegue a la iglesia. Entonces los domingos siempre nos reíamos porque, bueno, estábamos lo más bien, amor, orábamos la semana y el domingo a la mañana explotaba. Y teníamos que ir a la iglesia. Eran las 10 y ya decía yo no voy. Entonces uno después se va dando cuenta y dice, bueno, la batalla de que obtuve mi salvación no la pudo ganar. Ahora quiere que me aleje de la iglesia, que no llegue a la iglesia, que no siga alimentándome. Nosotros decidíamos, veníamos sin hablarnos, peleando, pero nos habíamos propuesto poner nuestros ojos en Jesús. Esa batalla la perdimos porque seguíamos viniendo y veía que por más que tengamos problemas o lo que sea, seguíamos congregándonos y veníamos llorando a la iglesia. Porque, les vuelvo a repetir, Dios salió a nuestro encuentro, pero había que restaurar un matrimonio. Y estábamos en el proceso ese de que se prendió la luz y teníamos que venir a la iglesia. Y encima, muchos saben que traíamos personas de pago y las personas nos esperaban a nosotros para traerlo y nosotros estábamos muy mal, no podíamos traer a nadie, pero bueno, el Señor así lo hacía. Entonces seguíamos congregándonos y esos argumentos que el diablo ponía no fueron eficaces, por lo menos nosotros no lo quisimos comprar. Y después siguió. Entonces, si este muchacho no obtuvo la salvación, si este matrimonio o esta familia va a seguir viniendo a la iglesia, por más que pase lo que pase, yo lo que tengo que lograr ahora es que no cumpla su propósito. Lo que tengo que lograr es que ellos no activen sus dones, que ellos no ganen almas. Y creo que esa es la parte donde más, no voy a decir no, sino que lo que más me cuesta, el día a día, entender que hay un propósito, que hay un llamado, que me debo al Señor, que Él pagó por mi sangre, que Él pagó por mi vida, digo, con su sangre, que Él me compró y me demanda acciones, me demanda obediencia, me demanda buscar las almas. Y es el día a día que el diablo nos va a poner argumentos para que nosotros no podamos cumplir ese propósito. No podamos ser un puente para que almas conozcan a Cristo. ¿Qué sabe lo que va a hacer? Va a querer que vengamos el domingo a la iglesia, que digamos aleluya, ponemos el diezmo, algunos lo va a querer tocar por ahí también. Entonces, si este viene, dice aleluya, se va a la casa, a mí no me intimida, lo dejamos ahí. Total, está creyendo que Él está súper ungido y que está haciendo un montón de cosas. Por ahí nosotros lo que estamos haciendo es venir a la iglesia y en la semana no estamos activando nada de lo que Dios nos está pidiendo. Y en la semana no estamos accionando ningún don de lo que tenemos. Estamos metidos en lo que tenemos que tener y los domingos a las 5 de la tarde nos damos cuenta que hay un Dios, que tenemos alguien a quien venir a adorar. Hablo de mí, no hablo de ustedes, ¿no? Por eso expliqué que esto Dios me habló a mí primero. Quiero ahora dejarle compartir a Dani, que también tiene una visión en base a esto, porque los dos compartimos, pero sí quiero decirles, iglesia, que necesitamos poner los ojos en Jesús. Necesitamos poner los ojos en las cosas celestiales. A veces me siento mal, no sé si es así la palabra, pero digo, es tan sencillo. Porque Dios es estar en Él, es buscar su presencia. Y te sentís tan gozoso, tan pleno, que no necesitas otra cosa. Pero nosotros mismos, a veces somos nuestros peores enemigos. Nosotros mismos vamos en busca de cosas que por ahí Dios ni quiere que la hagamos o que la tengamos. ¿Cuántos de acá, algunos más, otros menos, hace 10 días que no comen,
¿Cuántos vinieron descalzos? ¿Cuántos de acá Dios nos suple en la necesidad? Sin embargo, muchas veces estamos compenetrados y angustiados por las cosas materiales. La pastora el otro día predicaba y decía eso. Nos levantamos a la mañana, vemos que son 20.000 pesos más de luz y ya nos arruinó el día, ya sacamos los ojos de lo celestial y encaramos como sea. El Señor nunca nos hace falta nada, pero tenemos que entender que hay un compromiso, o por lo menos así lo veo yo, una responsabilidad de correr la carrera que Dios puso para mí. Creo que la mejor manera que yo siento de retribuirle gratitud a Dios. Está lindo adorar, está lindo alabar a Dios, pero en mi caso personal, no digo que lo haga siempre, por eso le estoy compartiendo que es una lucha diaria. La mejor manera de poder agradarle a Dios, creo que es poder restaurar mi vida día a día, seguir creciendo como persona, como padre, como discípulo, y poder ir a buscar las almas que están necesitadas. Creo que son las dos maneras, o por lo menos fue lo que sentí una vez que estaba orando para ir a ver al hospital Rojo, y le decía: Señor, ¿cómo hago para agradarte? Quiero agradarte, y esas dos cosas me vinieron a mi mente. Dejarte restaurar, que entendemos es el Espíritu Santo hablando con nosotros. Ahora, yo no puedo restaurarme si no tengo conexión con el Espíritu Santo, porque es Él el que me va a mostrar las cosas. Mire, yo de los cambios que hice en mi vida, en lo personal, como le dije, de adicciones, como marido o lo que fuese, nunca vino un líder a decirme: che, esto no lo hagas, esta música no escuches, esto no lo hagas. Siempre fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo yo agradarte, Señor? Le decía, y Él me decía: dejate restaurar cada vez más. Como consecuencia, esforzarte por estar alineado todo el tiempo con el Espíritu Santo, porque hay un fluir y hay una voz que se detecta mucho más fácilmente cuando nosotros buscamos estar conectados todo el día y no nos dejamos entenebrecer por otras cosas como la de Satanás o las propias nuestras, que buscan objetivos que por ahí no son lo que Dios quiere. Y la otra me dijo, o por lo menos así lo sentí, y creo que fue el Señor: busca las almas perdidas, así como lo hicieron con vos. Esas dos cosas me pidió el Señor, si realmente vos querés agradarme. Porque yo le decía: yo quiero agradarte, quiero que vos estés desde el cielo mirándome y poder sacarte una sonrisa. Y fue ahí donde el Señor me puso esas dos cosas. Y esas dos cosas son una responsabilidad. Porque si bien hoy estoy mejor en mi casa, con mi matrimonio, con mis hijos, yo sé que tengo mucho más que crecer, tengo mucho más para dar, para el reino, para Él. Y no hay argumento válido para que yo no lo haga. Jesús lo hizo, estando en el desierto. Fue tentado. Y todos saben cómo estaba Jesús en ese desierto, ¿no? Venía de una batalla de días y días. Y yo puedo decir: bueno, pero es Jesús. Y sí, nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Si no, imitemos a Isaías o a Samuel. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Y si Él lo hizo, nosotros tenemos el mismo espíritu. O sea que cuando salimos de esta noche y se empiecen a presentar todos los argumentos para que yo deje de ser transformado, para que yo deje de buscar las almas, tenemos que empezar a rechazar todo eso que viene a nuestra mente. Y no sé el esfuerzo que tengamos que hacer. Como lo dije recién, mi ejemplo en mi caso, si tendré que dormir menos, si tendré que hacer otras cosas, porque es verdad, a lo primero cuando yo llegué al Señor, como dije, no estaba con trabajo, entonces me sobraba el tiempo para ir a ver mucha gente. Y hoy tengo un trabajo, pero bueno, lo tengo que hacer igual, no es argumento. Hay que hacer lo que hay que hacer. Porque el mayor esfuerzo fue el que hizo Cristo por nosotros, el mayor sacrificio. Y nosotros, como hijos, que lo amamos, debemos esforzarnos, ser valientes y dejar de poner nuestra mirada en las cosas terrenales, en nuestros propios objetivos, para poner la mirada en lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que si cada uno de nosotros hace eso, esta iglesia, este lugar no queda chico como tiene. Porque imagínense, Dios mirándonos y cada uno de nosotros enfocados en el diseño, en la meta,
en activar nuestros dones. Y cuando vamos a orar, oramos de esa manera, pidiendo al Señor que nos active, que active nuestros dones, que ponga alma. También le pedimos alguna cosita que queramos, pero primero pidámosles eso. Si cada uno podemos lograr eso, con intensidad, permanecer, va a suceder lo que sucedió en Hechos. Porque yo creo que esa gente estaba así, estaba con la vista puesta en el cielo y su espíritu puesto en lo que ellos sabían que tenían que hacer, que el Señor les había dado. Les comparto esto. Le voy a pedir a Dani que venga a compartir también un poco sobre esto, lo que Dios le ha hablado a él. Y bueno, vamos a terminar hablando con esta palabra. Dios lo bendiga. Iglesia, creo que no hay mucho más para decir. Somos, como hablábamos el miércoles, somos todos diferentes, distintos, diferentes culturas, diferentes situaciones, pero lo que nos une es Cristo. Yo estoy acá porque amo a Jesús, porque Él transformó mi vida y sé que también la de ustedes. Que no importa cuánto vos sepas, sino cuánto estés dispuesto a hacer. Y eso implica renunciar a todo, dejar todo. Yo en este tiempo he dejado muchas oportunidades en mi trabajo que me llevó mucho tiempo aceptar y fue pelear con Dios hasta que dije un rato, dejé de orar, dejé de buscar. Y cuando me eché atrás, fue cuando más gente venía para que hable de Dios. Iglesia, esto es lo que Dios hizo. Somos 50, 70 locos que creen que podemos cambiar la historia. No se trata, como dice Julián, de venir a la iglesia y pasar lindo porque Dios nos bendice por venir. Se trata de que salga esa semilla que Dios plantó en nosotros. Porque las semillas son plantadas para que den fruto. Y todos nosotros fuimos llamados para dar fruto. Hay gente en la calle, en el hospital, no hace falta irte muy lejos. Y vemos las necesidades. Y nosotros tenemos esa semilla para dar. Hace unos días yo venía con mis problemas, con mis situaciones. Andaba enojado, triste por una situación y venía con mi esposa. Veníamos de caminar. Y encontramos un señor tirado con un carro de un cartonero. Y yo pasé de largo y mi esposa me dice, ¿no le viste que estaba sentado? No, vamos, que ya es tarde. Me dice, vamos, Dani, vamos a mirar. Y me di vuelta, volví con el auto, me acerqué. Y lo primero que dije es mi enojo, está borracho. Pero cuando me acerqué era un señor grande que estaba descompuesto. Y en ese momento el Señor me empezó a hablar. Y me decía, llamé a la ambulancia, ahora por él. Y en mi carne me resistía a orar porque yo estaba en mil cosas, como decía Julián. Y empecé a orar por esa persona y empezó a vomitar. Y al ratito se sentía bien. Pero estaba mal, estaba pálido, estaba frío. Y al ratito se levantó. Dejamos su carrito en un lugar, pedimos permiso para guardar, llevamos a su casa, lo llevamos a su casa al Señor. Para eso se hizo como las 12 de la noche y mi enfoque había cambiado. Yo sentía un gozo en mi corazón y decía, esto es, eso es lo que tiene valor, iglesia. Eso es lo que tiene valor.
Eso es lo que trasciende, eso es lo que transforma. Que el día de la mañana alguien diga, ese loco me habló y yo no me suicidé, ese loco me habló y mi vida fue transformada. Porque Dios, Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús restaura, Jesús provee. Jesús es todo, y que todos juntos nos abracemos y vayamos a buscar. Uno vale la pena, uno vale la pena, uno vale la pena, vale la pena irse. Y no hace falta que sepas un versículo de la Biblia decir, Jesús te ama y yo quiero orar por vos. Y el Espíritu Santo va a obrar con poder, con milagros. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto milagros de lo que sea, y que vuelvan a ocurrir y que pueda hacerlo yo, de mi mano. Eso es glorioso. El saber que Dios te usa. Que a partir de hoy enfoquemos nuestra mirada en Jesús. Que hoy mismo o mañana mismo nos levantemos antes de ir a trabajar, de hacer otras cosas, y le puedas decir al Señor, Señor, dame uno, ponemos una persona que pueda predicar. Y yo estoy seguro que el Señor te va a poner a quien pueda bendecir. Nosotros tenemos la semilla para dar. Y como decía Julián, dentro de poco no nos va a quedar lugar. Jesús es amor, paz, gozo. Y eso lo tenemos en nosotros. Y lo tenemos para dar. Para dar un abrazo. Hay gente que hace años que no recibe un abrazo. Nosotros tenemos para dar el abrazo de Dios. El abrazo de Dios. No hay que hablar mucho. Pero es acción. Accionar, tomar la decisión. Yo tenía para compartir un versículo que está en Juan 6, 60. Dice, muchos discípulos abandonan a Jesús. Dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras son espíritu y son vida a esas personas que están muertas en el pecado, en el dolor, en la enfermedad. Y nosotros tenemos esa palabra de vida. Dice, pero algunos de ustedes no me creen. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí, a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Muchos abandonan la carrera porque pierden el enfoque, porque empiezan a mirar al mundo y el mundo te seduce. El mundo te seduce. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Luego, en un momento de mi vida, en la pandemia, cuando se cerraron las iglesias, muchos de nosotros pasamos por un proceso muy feo. Y nos quedamos literalmente huérfanos. Y muchos dejaron de creer. Muchos se fueron. Muchos se pelearon. Y entre eso estuve yo,
me fui. Quería volver a mi provincia, yo soy formoseño. Y dije, ya está, yo acá. Decía de vos, ya está, de cómo no volver. Y una vez el Señor me dijo, ¿a dónde vas a ir si yo solamente no tengo palabra? Porque nosotros los que conocieron a Jesús saben que no hay otro camino. Acá es donde en Él, donde somos todos, somos plenos, somos llenos. Ahí es donde somos familia. Iglesia, si nos ponemos a orar, si empezamos a clamar, y si realmente creemos en nuestro corazón y tomamos la decisión de hacerlo, vamos a ver almas rendidas a sus pies. Eso es lo más hermoso. Ver una persona restaurada. Julián cuenta su testimonio de lo que él pasó. Y sé que nosotros todos tenemos una historia de transformación. Somos nosotros, iglesia, el Señor nos eligió. Nos eligió y puso semillas en nosotros, cada uno en su don. Pero tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Salir de ese lugar de comodidad, de religiosidad y empezar a bendecir. La gente necesita eso. Para eso fuimos llamados. Esa es la gran comisión. Ir y hacer discípulos de toda la tierra. No importa cuán limitados son. Yo tiemblo cada vez que me dice, vení a predicar acá porque soy una persona de pocas palabras. Pero lo hago por obediencia. Iglesia, ¿qué tal si hoy nos abrazamos como familia y todos juntos oramos y clamamos al Señor? Algo va a suceder, yo estoy seguro. Algo va a suceder. Y vamos a ver los testimonios de milagros, de prosperidad, de sanidad, de liberación en este lugar. Y somos nosotros. Si estás acá, es porque Dios tiene un propósito. Amén. Amén.